empezar, quizás no por lo que esté pasando ahora con el sistema sanitario, que está asociado como el sistema público de pensiones o como el gasto público en general a la crisis y a las soluciones para la crisis, ¿no? Sino voy a empezar por cómo estaba el sistema sanitario, cómo se contemplaba el sistema sanitario. Os pido también que penséis cómo se contemplaba el sistema de pensiones antes de comenzar la crisis económica. Bueno, pues el sistema sanitario es un buen sistema, podemos decir, porque con menos dinero que nuestro entorno, menos dinero que países más desarrollados que nosotros, que Alemania, que Francia, pues damos un servicio que tiene una calidad equiparable o superior a la de esos países. Es decir, tenemos una cartera de servicios, una oferta en términos económicos más amplia que la de Francia o la de Alemania, y los resultados de esa atención sanitaria, es verdad que la salud de la población no es únicamente la atención sanitaria, son más cosas, la educación, la alimentación, la relación también de clase, muchas cosas que influyen en la situación sanitaria, pero el resultado final es que tenemos un nivel de salud de los más altos del mundo, ¿no? En cuanto a esperanza de vida, en cuanto a vida sin discapacidad, es decir que era un sistema sanitario eficaz y eficiente. Nadie se atrevía a discutirlo públicamente, a cuestionarlo públicamente. Pero había más cosas que también explican esta situación en la que había una buena imagen del sistema sanitario y un escaso debate público sobre el sistema sanitario. Yo diría que la segunda parte no es buena, que no haya debate público sobre el sistema sanitario. Y es que los distintos intereses que confluyen en el sector sanitario estaban en equilibrio, habían logrado a lo largo del tiempo un equilibrio. Equilibrio entre centro y periferia, ¿no? Entre administración central y administraciones autonómicas, un cierto equilibrio, es verdad que inestable, que se expresaba en los consensos del Consejo Interterritorial de Salud. Equilibrio también entre los actores del sistema, entre, bueno, pues los trabajadores, pues, que no estaban muy descontentos con su participación en el sistema sanitario, entre los gestores, que tampoco veían grandes problemas en el futuro del sector sanitario, aunque todos ellos intentaban, pues, seguir su orientación, pero no solamente dentro del propio sistema, sino con otros subsistemas que hay en el sistema sanitario, otras partes del sistema sanitario que a veces no contamos con ellas, ¿no? Es decir, también había equilibrio entre el sistema heredado de la seguridad social, el sistema sanitario público propiamente dicho, con las mutuas. Por ejemplo, la mutua que tiene que ver con los funcionarios, MUFACE, había cierto equilibrio, había una complementariedad que hacía que las aguas estuvieran tranquilas, ¿no? Y también había cierto equilibrio con los intereses económicos privados en el sistema sanitario. No hay que olvidar que el sistema sanitario público es un demandante de muchos insumos, de muchas cosas, de servicios, de fármacos, de tecnologías que crean en su entorno una economía muy importante, ¿no? Hasta el punto de que cuando se habla de lo que nos cuesta el sistema sanitario, no se dice que, por ejemplo, nosotros nos gastamos el 6% del PIB en el sistema sanitario, pero sin contar farmacia, sin contar tecnologías, aportamos ya, en términos de empleo y de producción, el 5% del PIB. Es decir, parece que no solamente es un sistema sanitario que era sostenible, sino que incluso se podría decir que era rentable, ¿no? Eso era el sistema sanitario. Ese conjunto de equilibrios hacía, hasta la aparición de la crisis, que sobre el sistema sanitario hubiera muy poco debate público, y como dije antes, eso no es bueno, porque el debate público significa que tampoco había medidas para abordar sus insuficiencias o sus problemas, y tampoco había una clarificación de las líneas estratégicas, de los proyectos que a medio y largo plazo se pueden plantear sobre el sistema sanitario. Iré a un segundo aspecto que me interesa compartir con vosotros con respecto a esta placidez
del sistema sanitario. Podéis ir a cualquier página de la OCDE, fijaros, la OCDE, bueno, pues el pensamiento liberal en relación a los sistemas sanitarios y en relación, por ejemplo, a nuestro sistema sanitario público. Pues el pensamiento liberal con respecto a nuestro sistema sanitario público también estaba en equilibrio, ¿no? En aquel momento no había una actitud de confrontación con nuestro sistema sanitario, sino que al contrario, por ejemplo, en relación al debate del sistema de pensiones, que ese sí estaba en el foco del conflicto, al sistema sanitario le atribuían para el año 2050, imaginaros, 2050, le atribuían un crecimiento muy pequeño del gasto en el sistema sanitario. Por ejemplo, calculaban que para el conjunto de la sanidad europea se aumentaría en 2 puntos del PIB el gasto en sanidad. Eso significaba, por ejemplo, para España, que dentro de esos 40 años, pues nosotros aproximadamente gastaríamos lo que gasta Alemania o gasta Francia hoy. Eso lo dice la OCDE, es decir, que no había ninguna inquietud sobre el gasto sanitario. Pero decía cosas muy interesantes la OCDE que no me resisto a decirlo porque me parece pues importante que lo conozcáis, ¿no? Y decía, y rompía también clichés, decía, bueno, pero ¿y en ese gasto sanitario que va a tener lugar de aquí a 40 años, cómo influye, por ejemplo, el tópico del envejecimiento de la población? Pues decía 10-15%. 10-15% en ese 2% del PIB que va a aumentar el gasto sanitario. Fijaros, toda esa argumentación que hay habitualmente de que el envejecimiento de la población va a acabar con los sistemas sanitarios, lo habían hecho los americanos también hace unos años, que en el año 1980 dijeron que el Medicare sería insostenible en el año 1990. Y vieron que en 1990 seguía siendo sostenible y en el 2000 y en el 2010, bueno, incluso ahora se plantean ampliarlo, ha planteado ampliarlo el presidente Obama con grandes resistencias. Pero bueno, un primer elemento, ¿no? Que bueno, no casa con los argumentos que se van a utilizar ahora en torno a la crisis, que el envejecimiento de la población somete a la sanidad a una práctica inviabilidad. Mentira, la OCDE dice que 10-15%, no más. Dice la OCDE, en segundo lugar, que quizás influya un poco más, bueno, en este sentido deberían empezar a plantearlo públicamente, el gasto en fármacos y en tecnologías. Es decir, que la tecnología y los fármacos suponen para el futuro del sistema de salud un reto más importante que el propio envejecimiento de la población. Bueno, pues es algo a tener en cuenta también para ver los márgenes de mejorar el sistema, de mejorar la eficiencia del sistema. Y dice la OCDE que en el doble de lo que podría influir en el gasto el envejecimiento. Bueno, yo creo que es algo también a tener en cuenta en cuanto a medidas para el presente y el futuro del sistema sanitario, incluso en crisis. Y en tercer lugar, ¿cuál es el factor fundamental que dice la OCDE que influye sobre el gasto sanitario? ¿Cuál es el que influye en el resto, en el 60% prácticamente del gasto sanitario de aquí a 2050? La renta per cápita. Es la renta la que influye en el gasto sanitario, en el incremento del gasto sanitario de un país, ¿no? Por tanto, creo que se rompen muchos clichés, ¿no? Y la renta per cápita tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con condiciones de vida de los ciudadanos, tiene que ver con demanda sanitaria, tiene que ver con muchas cosas, con mejora de la educación de los ciudadanos, tiene que ver con cantidad de cosas, pero yo creo que quería hacer hincapié en estas cuestiones porque de alguna manera ponen encima de la mesa pues la evolución del sistema. Tercera cuestión que quería comentar. Estuve ayer en Granada en un acto público y había estado el día anterior Rubalcaba y Felipe, y habían dicho los dos que gracias al Partido Socialista hay estado el bienestar en España. Bueno, yo diría, para precisar, que la izquierda en España y la izquierda mayoritaria que ha gobernado los 2/3 de la vida democrática de este país, tan solo ha logrado en ese periodo de tiempo un estado del medioestar. No del bienestar, sino del medioestar. Digo bien medioestar
porque nos gastamos mucho menos que la media de la Unión Europea en políticas sociales. Por ejemplo, tenemos prácticamente el 100% de renta y sin embargo nos gastamos en política social el 70%. ¿No? Hay un decalaje, hay una diferencia importante que demuestra que nuestro país no tiene una vocación social, o no la ha tenido a pesar de esos gobiernos tan preocupados por el estado del bienestar que finalmente han conformado un estado del medio estar. ¿Y cuál es la causa del estado del medio estar? Pues la causa del estado del medio estar, yo lo voy a decir de forma, lo metemos en la campaña electoral nosotros y se puede decir que es un tópico, pero es fundamentalmente que los ricos en España no lloran, ni sufren, ni aportan prácticamente al fisco. Y la redistribución que se ha producido en este país en el momento de la democracia, en los momentos de crecimiento, mucho menos en los momentos de crisis, se ha producido entre los propios trabajadores. Es decir, redistribuimos entre los trabajadores para pagar las pensiones, para pagar la sanidad, para pagar la educación, para pagar los servicios sociales, y las clases altas, los sectores económicamente más pudientes de este país, no contribuyen a ese esfuerzo colectivo. Y eso explica, con una fiscalidad de medio pelo, que lo que tengamos sea un estado del medio estar. Y eso explica también las insuficiencias incluso del sistema sanitario. La pregunta o las preguntas que se hacen en estos momentos en la crisis económica, que me parece importante a resaltarlas, es, en primer lugar, la pregunta, yo creo que deberíamos hacernos ante la crisis, es, primero, ¿la crisis supone un mayor grado de fragilidad, un mayor grado de enfermedad de los ciudadanos? Bueno, los informes que tenemos de salud pública, los informes que tenemos de una sociedad española, de salud pública, de la administración sanitaria, informes recientes en Inglaterra, donde han vinculado salud y tasa de paro, recientemente en Lancet, demuestran que precisamente en el momento de la crisis económica, sobre todo cuando disminuye la cobertura de la prestación por desempleo y cuando aumenta el tiempo de desempleo, comienzan las enfermedades no solamente a ser enfermedades psíquicas, sino también a tener repercusión física en los ciudadanos. Es decir, que hay una relación entre la crisis económica y la enfermedad. La lógica sería, ante esta relación entre paro, crisis económica y fragilidad, enfermedad por parte de los ciudadanos, la lógica sería, ante una situación de crisis, mejorar el sistema, aumentar la calidad y aumentar la eficiencia del sistema. Sin embargo, no parece ser esta la prioridad. La prioridad, en una, digamos, deriva economicista, en una deriva muy conservadora de la vida social y de la vida política del país, es que, bueno, pues que ante la crisis económica lo que hay que hacer es recortar. Y recortar también en sanidad, ¿no? En sanidad, porque, paso a la siguiente pregunta, porque la sanidad, igual que otros elementos del sistema de bienestar social, despilfarra. Los ciudadanos abusan de la sanidad, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues sabiendo que hay márgenes de ineficiencia, hay márgenes de despilfarro y hay márgenes de abuso, me referiré al final a ellos. Sin embargo, es una valoración totalmente injusta, como he dicho antes, en relación a, por ejemplo, lo que hace nuestra sanidad y los resultados que obtiene, ¿no? Pero, entrando a esos argumentos con respecto, por ejemplo, a uno que se utiliza para argumentar o para proponer el copago. Se dice, bueno, es que lo que está ocurriendo en la atención primaria y lo que está ocurriendo, sobre todo en la atención de urgencias, es que la gente va mucho a la atención primaria y a la atención de urgencias y, sin embargo, no lo necesita, ¿no? Ese es el planteamiento de fondo. Y se presenta un indicador, una tasa, que demuestra que en la atención primaria en España y en la atención de urgencias va más gente de lo que va en el resto de la Unión Europea. Lo que no tienen en cuenta es, bueno, que los registros son diferentes en España que en la Unión Europea. Nosotros registramos, por ejemplo, consultas puramente burocráticas, no son consultas resolutivas, esa es la primera cuestión, pero también hay
elementos importantes a tener en cuenta en relación al tema sanitario que, por ejemplo, no se tienen en cuenta en estos estudios, ¿no? Y es que no se puede estudiar, no se puede hacer un registro únicamente de lo que pasa en la atención primaria en España cuando es un sistema peculiar en el marco de la Unión Europea, que muchos de ellos entran directamente a especialidades o entran directamente al hospital, sin valorar también cómo demandan los ciudadanos especialidades y hospital. Y valorado todo en su conjunto, se demuestra que no somos muy diferentes de Europa. No somos muy diferentes del resto de Europa, del resto de los sistemas sanitarios, y nuestro sistema sanitario público no genera por sí mismo una mayor demanda o una mayor utilización del sistema sanitario, ¿no? Yo creo que, por tanto, digamos que podemos perfectamente argumentar que nosotros no compartimos que en estos momentos el problema del sistema sanitario sea la sobreutilización del sistema o sea el despilfarro, ¿no? La siguiente pregunta que ha hecho sobre todo el Partido Popular en esta campaña electoral, ya la hará cada vez menos, porque ahora en campaña electoral cada vez se habla menos de los problemas del sistema sanitario, todo el mundo dice que es una línea roja, aunque luego empiecen a apretar la tuerca y a recortar todos, es decir, el cinismo electoral habitual, pero el Partido Popular ha dicho, pero una frase muy interesante, y es que mantendremos el sistema sanitario que nos podamos permitir, ¿no? Igual que mantendremos el sistema social que nos podamos permitir. Y yo creo que es una cuestión atinada, ¿no? Eso demuestra que el problema del sistema sanitario no es más que la voluntad política de mantener el sistema sanitario. La voluntad política de mantener un sistema sanitario de carácter público. Y que el problema del sistema sanitario también puede ser la falta de voluntad política de mantener el sistema sanitario público y de abordar otro proyecto de política sanitaria. Por ejemplo, en los últimos recortes, ya entro en los últimos recortes que están apareciendo en nuestro país, pues en Cataluña la solución a la crisis de su déficit y la solución también al efecto de la crisis de su déficit sobre el sistema sanitario es una solución muy peculiar, ¿no? A la catalana. En primer lugar, es una solución que recorta servicios, recorta prestaciones, ¿no? Aunque ese recorte de servicios y prestaciones luego vaya a generar mayores enfermedades y mayor demanda del sistema, y por tanto, más gasto. Pero bueno, ese es el primer planteamiento que hace la sanidad catalana. Pero ha enseñado recientemente la oreja y ya sabemos por dónde van, ¿no? Han dicho que su objetivo es trocear el sistema sanitario, la única parte del sistema sanitario catalán que es pública, que no toda es pública, el sistema sanitario catalán es peculiar, trocearlo y privatizarlo. Y con el argumento de la colaboración público-privada, privatizarlo. Ese es el planteamiento, digamos, que hay detrás de este tipo de argumentaciones que, al calor de la crisis económica, lo que pretenden es, por un lado, recortar los derechos de los ciudadanos, pero por otro lado lo que pretenden también es nuevos nichos de economía privada, nuevos nichos de negocio para sectores que en estos momentos pues no tienen negocio en el sistema sanitario o pueden encontrar negocio en el sistema sanitario. Aunque, como he dicho antes, hasta ahora había un cierto equilibrio porque el sistema sanitario era un sistema sanitario pues con posibilidades no solamente para el sector público, sino también para el sector privado. Bueno, otra cuestión que quería comentar es la pléyade de estudios que en torno a la crisis económica se han hecho sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Y no es una cuestión menor, ¿no? Digamos que en estos momentos, para un sector, había alguien que decía que un economista de la derecha era aquel que pensaba en cómo hacer más ricos a los ricos, y un economista de izquierda es cómo hacer menos pobres a los pobres, ¿no? Pero digamos que en los últimos tiempos hay una pléyade de estudios sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. No sobre su eficiencia, no sobre su equidad, es decir, en qué medida es equitativo, no sobre el nivel de salud de la población, sino fundamentalmente sobre la sostenibilidad del sistema sanitario. Y ellos, en esos estudios de la sostenibilidad del sistema sanitario, que es Pricewaterhouse, que son una serie de consultorías, lo que encuentran fundamentalmente son los fallos del sistema
que permiten nuevos nichos de crecimiento económico al sector privado. Eso es lo fundamental que ellos fundamentalmente o que básicamente se plantean, ¿no? Y podríamos decir que si nosotros hiciéramos nuestros propios estudios, que también los hemos hecho recientemente en el Congreso de los Diputados, pues encontraríamos otras posibilidades en el sistema sanitario que a ellos ni se les han pasado por la cabeza, ¿no? Sin embargo, sí existen posibilidades en el sistema sanitario y paso a la última parte de mi intervención. La última parte de mi intervención que tiene que ver con una defensa racional del sistema sanitario público. No una defensa a priori, sino una defensa racional del sistema sanitario público frente a tanto tópico, tanta neolengua que utilizan y tanta vocación de intervención privada en el sistema sanitario. Yo creo que nuestro sistema sanitario, he empezado diciendo que es un buen sistema sanitario, pero nuestro sistema sanitario, ante una crisis económica, puede mejorar. Y tenemos que plantearnos que el sistema sanitario, ante la crisis económica, puede mejorar. Es decir, no que el sistema sanitario deba ser recortado ante la crisis económica, que nosotros no lo compartimos, sino que la crisis económica, precisamente, lo que puede fomentar no solamente son los argumentos a priori, sino puede fomentar por primera vez un debate político sobre la sanidad pública española, sobre las virtudes, que son muchas, y los defectos, que son algunos. Yo creo que eso es lo que deberíamos hacer, aprovechando la fuerza del contrario, aprovechando la fuerza de quien cuestiona de manera radical el sistema sanitario por lo bajo. En alto no lo dirán nunca, ¿no? Pero por lo bajo cuestiona de manera radical el sistema sanitario público y su eficiencia y su viabilidad. Nosotros deberíamos utilizar la crisis económica para argumentar fundamentalmente sus ventajas en relación a sistemas sanitarios privados, que es, desde el punto de vista de la salud de la población, más eficaz, lo he dicho antes, que utiliza menos recursos para obtener mejores resultados, lo he dicho antes, que es más equitativo, también es evidente, ¿no?, que da cobertura universal a toda la población. En Estados Unidos, por ejemplo, 50 millones de personas no tienen ningún tipo de cobertura. El sistema norteamericano se gasta el doble en sanidad que nosotros, 16% del PIB, ¿no? Doble, no, más del doble que nosotros en sanidad. Y si tuviera una póliza un americano, una póliza, con las prestaciones sanitarias que tiene un ciudadano español, tendría que pagar de su salario probablemente más de 2.000 euros mensuales para tener esa póliza. Para tener esa póliza en un sistema puramente privado, ¿no? Pero sí tenemos problemas en el sistema sanitario. Y yo no diría que tenemos problemas que a veces detecta la derecha, ¿no? La derecha, digamos, el único problema que detecta en el sistema sanitario últimamente, porque ha tocado este rebato contra las comunidades autónomas, es que el sistema sanitario no es igual en todo el Estado. Ese es el gran problema que tiene la derecha. Bueno, yo sostengo que la descentralización del sistema sanitario ha permitido una mayor equidad intraterritorial. Es decir, que el tener servicios de salud en las comunidades autónomas ha permitido que poblaciones que no tenían acceso a la sanidad, medio rural, zonas deprimidas y demás, tengan acceso a la sanidad. Sin un sistema de estas características descentralizado no hubiera sido posible. Pero reconozco y reconocemos todos que hay problemas de inequidad a nivel del Estado, ¿no? Y que no puede ser que alguien vaya de vacaciones a un sitio y le digan que no, ¿no? Que no puede ser, ¿no? Que no le pueden echar, no le pueden negar la asistencia, ¿no? Y eso ha pasado recientemente por parte de algunos ciudadanos que lo han denunciado, ¿no? Y no puede ser también que no haya desde el Sistema Nacional de Salud, desde el conjunto del Estado, una política que, bueno, pues intente superar esas desigualdades que todavía existen. Pero quería deciros algo. Fijaros, desigualdades entre comunidades autónomas para que veamos que el problema, más que el problema territorial, es un problema de clase. Tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con el envejecimiento de la población, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? 3 años. ¿Sabéis cuál es la diferencia de esperanza de vida por clase social en España? 8 años. Entre un profesor de universidad y un trabajador, por ejemplo, o una trabajadora de la limpieza, un trabajador manual de la construcción. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, para saber un poco cuáles son las prioridades a tener en cuenta. Yo creo que una de las prioridades, por supuesto, es que el sistema sea más equitativo, no menos, más equitativo.
Otra de las prioridades, y ahí entro a temas de eficiencia del sistema para ir acabando, otra de las prioridades de nuestro sistema de salud, además de ser más equitativo, sería también que el sistema fuera más cooperativo, ¿no? Hemos tenido el sarampión, el desarrollo de la sanidad en las comunidades autónomas, ya lo hemos pasado, y ahora debemos saber qué queremos, ¿no? Si queremos un conjunto de sistemas de salud, cada uno a su bola, ¿no? Que es lo que quiere, por ejemplo, el modelo de sanidad catalana, ¿no? En el cual al final puede haber un modelo privado en Cataluña, ¿no? Y un modelo público en otras zonas del Estado, o lo que queremos es un modelo lo más, digamos, articulado posible a nivel de España. Porque a nivel de España es donde, digamos, de alguna forma se recaudan los impuestos y donde también de alguna forma se compromete el conjunto del proyecto de bienestar o del estado del bienestar. Bueno, yo creo que el tema de la cooperación es uno de los grandes temas en relación al sistema sanitario. Y sin embargo, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, es un sistema federal, ¿no? Nosotros deberíamos ser un sistema federal, pero a diferencia de los Estados Unidos, nosotros, por ejemplo, no tenemos un gobierno compartido del sistema sanitario, tenemos un gobierno del mínimo común denominador. Es decir, se reúnen los consejeros de las comunidades autónomas con la administración central y si llegan a un acuerdo entre todos, hay acuerdo. Y si hay alguno que dice que no está de acuerdo, no hay acuerdo, ¿no? Yo creo que es un sistema, desde el punto de vista del gobierno compartido del conjunto del sector sanitario, inviable. Pero para dotar de autoridad al Estado, para dotar de autoridad al conjunto federal, además de tener, digamos, un órgano donde se tomen las decisiones, si es posible por mayoría cualificada, pero no necesariamente por consenso. Además de eso, el Estado tiene que tener presupuesto. Y es que en sanidad el Estado no tiene presupuesto. Es decir, yo creo que uno de los grandes temas de las deficiencias y de la incapacidad, aparte de la incapacidad fiscal, del Partido Socialista en el gobierno es no haberse preocupado en materia sanitaria de dotar el Fondo de Cohesión del Sistema Nacional de Salud. 100 millones de euros. Nos gastamos al año 63.000 millones de euros en el sistema sanitario. Y el órgano que tiene que velar por la coherencia de la política sanitaria, el Fondo de Cohesión, tiene 100 millones de euros al año. Eso es inviable, también vuelvo a decir que es inviable. Hay que tener un órgano que, además de tener la dirección política, tenga suficiente dimensión económica para poder hacer políticas de equidad, para poder hacer políticas de cohesión, para poder desarrollar estrategias de salud, ¿no?, en el conjunto del sistema sanitario como sistema sanitario. Si no tenemos eso, no tenemos sistema sanitario, por mucho que hasta ahora nos haya ido bien y tengamos buenos resultados en el Sistema Nacional de Salud. Bien, voy a terminar con los márgenes de ineficiencia y esa defensa racional del sistema. Antes de la crisis ya había problemas en el sistema sanitario. Antes de la crisis había problemas. Y antes de la crisis había una labor de zapa contra el sistema sanitario público, que le está costando mucho dinero y que le está costando mucho prestigio al sistema sanitario público. Y si antes de la crisis había esa labor de zapa, ¿no?, ese topo que va horadando el sistema sanitario, ahora en la crisis, ese topo que horada el sistema sanitario es aún más peligroso. ¿Cuáles eran, en mi opinión, los elementos fundamentales de ese ataque solapado, nunca lo dirán públicamente, solapado al sistema sanitario público? En primer lugar, la dualidad del sistema sanitario público. Es decir, lo dije antes, en relación a las comunidades autónomas, lo digo ahora, de los distintos componentes del sistema sanitario. No es cierto que tengamos un sistema sanitario integrado, tenemos un sistema sanitario hecho de muchos retales, ¿no? Y uno de los retales más letales del sistema sanitario es que dentro de la propia administración pública haya personas que tengan seguridad social y haya personas que tengan un sistema sanitario. Eso es el fin del sistema como conjunto, la dualidad del sistema. Porque ¿qué hace la dualidad del sistema? La dualidad del sistema selecciona para el sistema privado a los sectores informados y deja para el sistema público, digamos, a otros sectores de la sociedad.
¿Qué va a acabar? ¿En qué va a acabar todo eso? Pues en fortalecer el sistema de los sectores medios informados y debilitar el sistema sanitario público. Y esa es la evolución que hemos vivido en los últimos tiempos. Otra labor de Zappa contra el sistema sanitario es lo que podríamos llamar la privatización. La privatización del sistema que arreciará ahora en la crisis, pero la privatización del sistema que lleva mucho tiempo. Una privatización que comienza con la Ley 1597 y que se extiende a las comunidades autónomas como si fuera una mancha de aceite. Esa privatización que se escuda en nuevas fórmulas de gestión, pues supone que, por ejemplo, el hospital equivalente al de Asturias en Madrid cuesta 4 veces más porque se hace por iniciativa privada, ¿no? Pues también veáis la eficiencia del sector privado, ¿no? O, por ejemplo, hace que en Valencia gestione la sanidad pública de un área nuestro competidor. Es como si yo tuviera una empresa de zapatos y mi competidor me gestionara mi delegación en China. Pues mal, muy mal, ¿no? Pues digamos, algo similar a eso está pasando en el sistema sanitario. Yo creo que, por tanto, la segunda deriva es la privatización. Y la tercera deriva de nuestro sistema sanitario, y que afecta fundamentalmente a la eficiencia, es la medicamentalización. Ya no diría la medicalización, diría la medicamentalización del sistema sanitario. Bueno, nuestro país no puede gastarse en fármacos el doble que el resto de los países europeos, si no es porque algo falla en el sistema sanitario. Nos estamos gastando prácticamente el doble. Y si vamos a los hospitales, mucho más del doble, ¿no? Podemos estar en torno al 30% del conjunto del gasto sanitario que lo dedicamos al gasto farmacéutico. Bueno, pues ahí, digamos que hay un margen muy importante para ser más eficientes. Lo que pasa es que ahí empezamos a pisar callos, ¿no? Os decía antes de los equilibrios que hay en el sistema. Bueno, pues los equilibrios que hay en el sistema se mantienen, por ejemplo, si no se reponen plazas, si se amortizan plazas sanitarias, el equilibrio se mantiene, ¿no? Si no se hacen demasiadas cosas que afecten súbitamente a la calidad de la atención, los ciudadanos se van a echar encima del poder político y, por tanto, el equilibrio se mantiene. Pero, digamos que si, además de los recortes temporales que ha habido en el sistema sanitario, se adoptan en gasto farmacéutico más medidas que se deberían adoptar para mejorar el sistema, va a haber una confrontación con los sectores que hasta ahora estaban, pues tranquilamente, digamos, en el sistema, con el sector farmacéutico, que es uno de los sectores más potentes desde el punto de vista industrial del mundo, ¿no? Y ese es un primer tema que sí deberíamos plantearnos, el sector farmacéutico y el sector tecnológico, porque, doy un ejemplo nada más, tenemos ¿cuántos fármacos en el territorio? Pues miles, ¿no? No sé cuántos son, pero son 1000, 12.000, puede haber 12.000 fármacos. Pues los que utiliza un médico de atención primaria no van más allá, digamos, de su territorio de 600. ¿Por qué tenemos 12.000? Digamos, por interés fundamentalmente de mercado y no por interés de los ciudadanos. En eso podemos ser bastante más eficientes. ¿En qué otras cosas podemos mejorar? Pues podemos mejorar, lo he dicho antes, en relación a lo que el sistema de salud paga y no debería pagar, ¿no? Por ejemplo, en relación a los accidentes o en relación a las mutuas, ¿no? Normalmente no debería pagar, y sin embargo hay un fondo en el sistema de seguridad social no gastado, ¿no? Por accidentes laborales, que bueno, si al final quien va a tratar a los enfermos laborales que no se declaran, quien va a tratar, digamos, a la patología laboral que se infravalora, va a ser el sistema sanitario público, bueno, pues que transfieran una parte de ese fondo al sistema sanitario público. Yo creo que además para mantener la vinculación, digamos, a un sistema, digamos, de provisión de carácter laboral, ¿no? Se podría ser otro de los temas, también son 5.000 millones los que hay ahí, 5.000 millones de euros. Y en lo otro gastamos 12.000 millones de euros, con lo cual podríamos estar en otro ahorro de otros 6.000 millones de euros. Bueno, es el chocolate del oro para algunos, pero vamos, mucho más que en cualquier medida de recorte o de no provisión de plazas de personal o en disminución de prestaciones sanitarias, ¿no? Por tanto, digamos que hay medidas que adoptar.
Y luego yo termino diciendo dos cosas. Es necesario plantearnos de forma valiente, ¿no?, para defender el sistema sanitario público. Frente a las políticas de privatización de la gestión sanitaria, nuevos modelos de gestión pública. Es, en mi opinión, absolutamente necesario. No puede ser que, digamos, los modelos de gestión privada paralicen la inventiva y paralicen la innovación sobre modelos de gestión pública dentro del sistema sanitario, para mejorar la atención a los ciudadanos, nada más que para eso, para mejorar la atención a los ciudadanos y para que, digamos, quienes participan directamente en esa mejora, pues lo tengan y lo noten, ¿no? Y luego, otra cuestión que quería terminar comentando, y es de mi experiencia en el Parlamento y de mi experiencia también en la sociedad española. Yo he visto con preocupación dos hechos que afectan también a mi rama, ¿no?, a la rama del saber en la que estoy en sanidad. Por una parte, la gripe A. Pensamos que la gripe A iba a venir en nuestro auxilio y iba a potenciar y a prestigiar el papel de la salud pública, de la salud colectiva, frente a lo que ha sido siempre un papel reparador individual, y vimos, desgraciadamente, como no ha sido así, y que yo creo que el efecto boomerang del fracaso de la gripe A es, bueno, en estos momentos un desprestigio de las políticas públicas en materia sanitaria. Es un tema muy preocupante desde el punto de vista, digamos, de la salud de la población, ¿no? Y luego, por otra parte, también, bueno, pues nosotros hemos sido protagonistas en el Congreso de los Diputados, no el Ministerio de Sanidad, ¿no? Para quien quiera atribuir responsabilidades, no ha sido el Ministerio de Sanidad, que nunca se ha atrevido. El Ministerio de Sanidad no, sino la Comisión de Sanidad del Congreso, que lleva años analizando la evolución de algunos elementos de política sanitaria, como es el tema del tabaco, pues los que planteamos la necesidad de una política de protección de los no fumadores. No una política de marginación de los fumadores, sino una política de protección de los no fumadores, que al cabo de un año mueren más que en la carretera. Los no fumadores, al cabo del año. Bueno, eso provocó pues, un debate también público muy extraño, ¿no?, en el que no ha salido muy bien tampoco parada la salud pública. Pero yo quería introducir este factor finalmente porque estoy convencido de que combinar bien, ¿no?, las políticas sanitarias asistenciales, pero por otra parte también las políticas sociales que mejoren las condiciones de los ciudadanos, que podríamos decir las políticas más amplias de salud pública, es la mejor inversión, en mi opinión, a largo plazo para la sostenibilidad del sistema de salud. La mejor inversión para la sostenibilidad del sistema de salud. La mejor inversión en relación al modo en que se trabaja, en relación a la educación, en relación a la renta, en relación a la salubridad de los barrios, en relación a la contaminación, etc. Digamos una estrategia de futuro para el sistema sanitario que no solo es buena en términos de salud pública, sino es buena también en términos económicos. Por tanto, resumo, el sistema sanitario público no solamente es sostenible, sino que, en mi opinión, es un negocio rentable, ya que ahora a tantos les preocupa pues, los negocios no rentables. Pues uno de los negocios rentables en este país, que tiene innovación en nuevas tecnologías, en biotecnología, en informática y demás, que crea empleo cualificado, muy cualificado, que reduce el paro entre los jóvenes y entre las mujeres, ¿no?, donde el paro se crea de forma más clara, y que contribuye además al crecimiento de la economía en sectores nuevos, es el sistema sanitario. Yo creo que no nos podemos permitir que el sistema sanitario sea ni recortado, ¿no?, ni olvidado, como ha sido en el periodo de crecimiento económico, porque, por desgracia, no era objeto de debate, no era objeto de análisis, porque todo el mundo estaba a gusto, ¿no?, de alguna forma, en los equilibrios del sistema sanitario público. Nada más y muchas gracias.